En este vídeo te voy a explicar y te voy a dar consejos para la investigación de casas encantadas, de poltergeist. También te voy a hablar de equipos. ¿Qué equipo es el principal que necesitas a partir de mi experiencia personal? Y te voy a hablar de mi experiencia personal. Así que estate atento, pero sobre todo, a ver, también tengo que decir una cosa. Este martes no hubo programa en directo, lo tengo que decir, porque tenía varias consultas de coaching, de asesoramiento y me fue imposible hacer el directo, así que pido perdón. La semana que viene supongo que no pasará, que en la descripción, también para aquellos que queráis hacer ciertas consultas y tal, en la descripción está la información. Investigar casas paranormales. Lo puede hacer todo el mundo. Además te dejo aquí, te voy dejando unas imágenes que además también en la I de información lo ves luego si te interesa. Es unas grabaciones que hicimos en una emisora de radio donde suceden fenómenos paranormales desde hace décadas, estoy hablando de décadas, donde aparecen cosas, hay portazos, hay toda una serie de fenómenos paranormales. Y fue una de las investigaciones que, aunque hicimos un programa en directo en Día de Difuntos, fue, podríamos decir, un gran éxito porque conseguimos muchísimas psicofonías, conseguimos mucho material y eso, luego si quieres lo escuchas cómo era el programa y cómo lo íbamos haciendo. Y os dejo esas imágenes. Yo cuando empecé con las casas, podríamos decir, encantadas, yo empecé a muy corta edad, con 16 años. Tenéis que pensar que era otra época. Actualmente yo no me imagino una chica, un chico con 15, 16, 17 años que le diga a sus padres de me voy a pasar la noche en una casa encantada a investigar fenómenos paranormales. Con 16 años en aquella época no había ni WhatsApp, por tanto tú llegabas al día siguiente. No habían, a ver, solo podías llamar desde una cabina telefónica y en las casas encantadas no hay cabinas telefónicas. Por tanto los padres confiaban, era otra época. Hoy en día yo me imagino la actitud de muchos padres con ese proteccionismo extremo que tenemos hoy en día que impedirían eso. Pero también lo podéis hacer de día, ¿vale? Os voy a contar muchas cosas, ¿vale? Sirve tanto para la gente que quiere investigar desde cero y algunos consejos sirven para gente que ya está investigando. Va a ser como si dijéramos, no digo bajo mínimos, pero bueno, ¿cómo lo diría? A nivel básico, pero que puedes sacar tus propias lecciones o algo que a lo mejor yo diga que diga, ah, mira, esto no lo había pensado. Digo, era otra época. Claro, como siempre digo, tengo 45 años. Por tanto, en aquella época no era una época digital, sino era una época analógica. Y por tanto era muy caro todo. Tengo aquí la chuleta, ¿eh? Voy mirando porque tengo la chuleta porque no me quiero olvidar de nada. Era muy caro. ¿Por qué era muy caro? Si escucháis así como algún sonido de papá papá, porque en la calle están haciendo obras y no voy a dejar de grabar porque me parece que las obras van para largo. En teoría el micrófono este es unidireccional y por tanto se debería escuchar bien poco el sonido externo. Era otra época y era muy caro. ¿Por qué? Porque tú hacías fotografías y eran en analógico, es decir, podríamos decir analógico. Tenías que revelar las fotografías, es decir, tú hacías una investigación, hacías 30 fotos, 60 fotos y luego lo tenías que ir a revelar, por tanto te valía un dinero y luego a lo mejor cuando lo comprobabas las fotos, no había aparecido absolutamente nada. Por tanto habías tirado completamente el dinero de los carretes de fotografía. Era así. Al igual que las cintas de cassette, que luego hablaremos de ello, que era un gasto enorme. Ahora en el mundo digital todo es más fácil. Y eso hay que dejarlo claro. Éxitos y frustraciones. Vamos a ir un poco a piñón. Éxitos y frustraciones. Han habido en todos esos años éxitos de que tienes psicofonías, que a lo mejor sale alguna foto que parece que aparezca algo o aparece en vídeos y esas cosas y por tanto podríamos decir que
he tenido éxitos en mi vida en lo que es la investigación paranormal. Frustraciones, muchas. Noches pasando frío para no tener absolutamente nada y gastar mucho dinero. Semanas sin obtener nada, o incluso meses. Tenéis que tener bien claro, ya sabéis que mis vídeos, os lo digo porque hay gente que sigue opinando sobre eso, de lo podías hacer más corto, podías hacer vídeos más cortos. A ver, mis vídeos son narrativos, es decir, yo os explico sin mirar el tiempo, si lo que es importante para YouTube, si la gente quiere consumir contenido deprisa, no, ¿vale? O sea, yo me explayo, ¿vale? Pero cuando tú te gastas mucho dinero, no, durante a lo mejor meses no tienes nada, es frustrante. Y por tanto debéis de desconfiar siempre de aquellos investigadores o grupos de investigación que todos los fines de semana o donde van, sea el día que sea, o tienen psicofonías o tienen fenómenos paranormales. Cuidado, ahí es que hay un problema. Lo dejo bien claro. El fenómeno paranormal no se manifiesta siempre. Hay que tener un poco de suerte, o bastante suerte, y es un trabajo constante. Y que vayáis a vuestra primera casa encantada o edificio abandonado y que no tengáis nada, es lo normal. El fenómeno paranormal no se manifiesta siempre. Además, una de las frustraciones, a lo mejor tú dices, he pasado frío, lo he pasado mal, he estado la noche en vela, cuando a lo mejor, en mi edad, a lo mejor que empezaba a los 16, 17 años, podía haber disfrutado mucho más en un boliche, en una discoteca, bailando, disfrutando, bebiendo, y estás tú pasando frío, buscando fantasmas. Eso es una frustración, pero bueno, también tiene su lado divertido, su lado mágico. Consejos, vamos a ir a por los consejos, a partir de mi experiencia. La sugestión, mucho cuidado. Cuando he dicho eso de desconfiad de la gente, de los investigadores que siempre encuentran fenómenos paranormales, es que muchas veces están sugestionados y cualquier sonido que salga en una grabadora es un fenómeno paranormal. Y es un sonido que es a lo mejor un toc, y ese toc quiere decir, yo qué sé, cualquier palabra. No, luego en el análisis, ya hablaremos de ello, pero en el análisis luego tenemos que saber interpretar eso. Cuidado, mucho cuidado con la sugestión. Nos vamos a sugestionar casi siempre. Por tanto, ahí tendríamos que aplicar mucho el método científico, que ahora os explicaré un poquito, porque nos va a ser un poco nuestro aliado de cara a la sugestión. Es lógico, un lugar abandonado, de noche, a lo mejor enfocas con unas bombillas, con unas velas, te estás sugestionando ya. Y más con las películas que hay hoy en día, te sugestionas y hay que entenderlo. El miedo. Aquel que diga que va a una casa, supuesta casa encantada, un edificio abandonado, pongamos de noche, y no tiene miedo o momentos de miedo, está mintiendo. Incluso yo, con la edad que tengo, con la experiencia que tengo, he estado en lugares donde sin saber el por qué me ha entrado la necesidad de huir, de irme, por algo. He notado algo, un instinto animal de huida. El tema es cómo tú controlas ese miedo. La necesidad, podríamos decir, o el interés de experimentar, siempre tiene que ser superior al miedo. Si tú te sugestionas, tienes miedo y lo pasas mal, la investigación no es lo tuyo. ¿Que hay sugestión? Sí. ¿Que hay miedo? Sí. Pero si lo sabes gestionar, no hay ningún problema. Además, eso crea una adrenalina interesante. Nunca ir solos. Importante, por lo que os acabo de decir. Si uno le entra cierta angustia, le entra cierto pánico, el ir en grupo no es que pase nada con los fenómenos paranormales. Es que, podríamos decir en teoría uno está seguro. Pero si hay más gente, uno por el otro se apoya. Uno que a lo mejor dice, oye, vámonos de aquí, que ya tengo frío. El otro a lo mejor le dice, bueno, aguantamos un poquito más. O el otro que dice, oye, mira,
yo qué sé, me está entrando miedo, lo puedes y lo debes decir. Oye, tengo cierta angustia, o no me siento cómodo, o me siento algo extraño. Al estar en grupo es mucho más fácil. Importante eso, no ir solos. No es que vaya a pasar nada, pero incluso ven más 4 ojos que dos, 6 ojos que dos, 8 ojos mejor que dos. En cualquier cosa y podemos ser críticos. Método científico. El método científico en la investigación paranormal lo deberíamos hacer. Es decir, controlar, que ahora hablaré de ciertas cosas, pero utilizar un método propio, ya sea tuyo o ya sea de tu grupo de investigación, de decir, vamos a poner las grabadoras así, vamos a hacer, si es necesario, algunas preguntas, vamos a hacer fotografías de una determinada manera, o sea, utilizar cierto método para luego el análisis. ¿Por qué? Porque en el análisis no puede haber emoción. Debemos utilizar un método lo más científico posible dentro de lo que son los fenómenos paranormales, que no sabemos qué son, se manifiestan, pero carecen de incluso de una lógica científica, pero da igual, podemos utilizar un método científico. Pedir permisos. Esto es una de las cosas no más importantes, pero tenéis que tener en cuenta. ¿Por qué? Hay en muchos sitios que te permiten pedir permisos por pasar una noche o pasar una mañana en una casa, pongamos, abandonada o en un sitio, buscar a lo mejor el propietario y pedirle permiso. Él te va a decir, oye, mira, voy a estar aquí, ¿qué te parece? ¿Qué tal? A veces ese permiso se establece. ¿Por qué digo lo de pedir permisos? Que dices, no, pero yo cómo me voy a poner a pedir permisos para esto. A ver, lo podéis hacer, él te va a decir, no, es que yo quiero grabar un cortometraje, o quiero no sé qué. No hace falta que digáis, no, voy a investigar fantasmas. Hay mil maneras, pero necesitáis muchas veces un permiso. Puede ser municipal, puede ser a lo mejor del propio propietario. ¿Por qué? Porque una casa abandonada tiene propietario. Y por tanto, si vosotros, aunque esté abandonada, os metéis dentro, hay un delito que es el allanamiento de morada. Es decir, que tú estás entrando en una propiedad privada. Aunque esté abandonada, esa propiedad es privada. Y puede ser que venga la policía y os pueden hacer una multa o tener problemas mayores. Por lo general, yo cuando alguna vez no he pedido permiso y a lo mejor ha venido la policía porque veía luces o veía linternas y estas cosas, a lo mejor ha venido la policía y ¿qué hacéis aquí? Claro, ellos ven que tú no te estás ni drogando ni todo eso, sino que estás investigando. Hay muchos que dicen, vale, portaros bien, no ensuciéis o no hagáis ciertas cosas y demás, y no pasa nada. Y otro que entiende, él te va a decir, mira, estos son unos frikis, y bueno, iros de aquí y no pasa nada. Eso es lo normal. Pero también puede haber un policía que por lo que sea os ponga una denuncia porque estabais en una propiedad privada, aunque esté abandonada de hace 20 años. Eso lo tenéis que tener muy controlado. Otra cosa es que si es una estación de tren abandonada, si es... Pero mucho cuidado en meteros en casas ajenas, en saltar vallas, meteros en propiedades. Mucho cuidado porque estáis violando una ley, ¿vale? Que es allanamiento de morada, o sea, la propiedad de uno es de uno. Mucho cuidado con esto. No hace falta ir de noche. Esto lo aprendí con el tiempo. Si hay fenómenos paranormales, pasan a cualquier hora. De noche, sugestionas. Podríamos decir que incluso es más interesante, más morboso. Pero si una casa está encantada, estará tanto de día como de noche. Y además, si a lo mejor sois más jovencitos, vuestros padres no te tienes que discutir con ellos, pelear con ellos con eso de voy a pasar la noche fuera. Lo podéis hacer de día y no pasa absolutamente nada. Monitorear el tiempo. Cualquier investigación paranormal que hagáis, controlad mucho los tiempos. En los minutos que conectáis la cámara. En qué hora hacéis según qué cosa. En qué hora cambiáis a lo mejor la tarjeta de memoria. Todo eso lo tenéis que tener muy controlado, los tiempos, porque a lo mejor os pensáis que ha habido una psicofonía y has sido tú mismo que has ido a cambiar la tarjeta de memoria. O que has entrado
en un espacio donde en teoría habían grabadores y has entrado un momento que luego no te acuerdas que entraste en ese momento. Si tú piensas, ahora miro la hora que es, el minuto que es, el segundo que es para entrar en esa sala, tú lo apuntas y de esta manera luego no vas a tener una falsa lectura que algo que consideras que es un fenómeno paranormal y a lo mejor era una persona que ha entrado en ese momento en esa sala, a lo mejor para cambiar un aparatito. Muy importante el tema de tener ese control de monitorear el tiempo. Audios y vídeos cortos. Importante, en la era digital lo podéis hacer de varias maneras. Cuando grabéis, para buscar a lo mejor psicofonías, audios, o cuando grabéis en vídeo, intentar hacer 10 minutos, 15 minutos. Podéis grabarlo todo de golpe, pero luego, en el análisis, cortad por tiempos de 10-15 minutos. ¿Por qué? Porque yo, en épocas antiguas, sobre todo ahora con digital es más fácil, tú a lo mejor tenías 5 horas de grabación de vídeo y 5 horas de grabación de audio. Luego te va a tocar analizar eso. Ahora sí que por eso digo que en digital es más fácil porque puedes hacer pausas, puedes pensar en qué minuto lo dejas, pero cuando tú escuchabas una cinta de cassette, no sabías en qué punto la habías dejado. Por tanto, te tenías que comer con los auriculares 5 horas escuchando prácticamente nada de sonido y es infernal. En vídeo lo mismo. Tienes una cámara enfocando a lo mejor un pasillo y tienes que estar 5 horas mirando ese pasillo. Es algo odioso, es algo que cuesta mucho. Es mejor que una vez que tengáis todo el archivo digitalizado, en digital, lo separáis con 10-15 minutos y cada día analizáis 10-15 minutos de esa grabación de vídeo o de audio. De esta manera va a ser mucho más cómodo que no comerte a lo mejor 5 horas, 6 horas, 8 horas seguidas, porque es algo que, y es más, cuando pasa a lo mejor media hora, te distraes y ya no estás el tema de que, a ver si aparece algo de sonido, ¿vale? Ayuda mucho también eso de ponerlo en una pista de audio en el ordenador, por ejemplo en el caso de las psicofonías, para ver las gráficas de sonido donde hay un despunte o tal. Pero bueno, el tema sobre todo eso de que sean vídeos y audios cortos. También importante, en caso de psicofonías, no importa el mensaje sino el fenómeno. Que os digan en una psicofonía, te voy a matar. No importa. El tema es de que lo importante es que haya salido una psicofonía, no el mensaje. Luego podéis analizar si ese mensaje es con una supuesta voz de niño, si a lo mejor nos da, podríamos decir, algún tipo de información. La mayoría de las veces esa información carece de sentido. Curiosamente muchas psicofonías son amenazantes, son crueles, son duras. Es curioso y eso habría que analizarlo. Además yo me acuerdo, y eso imaginaros, que ir a una casa encantada y a lo mejor que te aparezca una psicofonía que parece que diga, te mataré. Tú ese día estabas como, wow, le he conseguido, que dices, a ver, enfermo mental, pelotudo, vete al boliche, vete a la discoteca, disfruta, porque estás viendo de éxito una voz que te acaba de amenazar de muerte. O sea, y mucho, eso, mucho cuidado de no darle importancia al mensaje. ¿Por qué? Porque os podéis encontrar una psicofonía que os diga, la semana que viene vas a morir. Si tú te sugestionas, vas a pasar, no te va a pasar absolutamente nada, no te vas a morir, pero lo vas a pasar verdaderamente mal esa semana si te sugestionas. Por tanto, nos olvidamos del mensaje y vamos al fenómeno. Importante eso. Luego, guardar por carpetas o CD toda la información. Es decir, si vosotros queréis hacer investigación, debéis ser muy estrictos en clasificar vuestra, por ejemplo, he ido a tal casa o a tal sitio abandonado. Hacéis una carpeta en el ordenador, lo guardáis en un disco duro externo, en la nube o lo que sea, de todo lo que habéis almacenado, de música, iba a decir, de audio, de vídeo, vuestras opiniones, las fotografías, todo eso hacéis una carpeta, porque de esta manera en el futuro podéis consultar. Y si a lo mejor hay alguien que quiere hacer una investigación en el mismo lugar que vosotros habéis hecho,
ya le enviáis esa carpeta y esa persona ya tiene un trabajo ya hecho. Importante ser muy escrupuloso en ordenar el material. No, me voy a esta casa, grabo y luego queda el archivo de vídeo, la carpeta de vídeos, el archivo de audio tal. Y luego no sabes ni de dónde era ese audio. Mucho control en tener todo bien almacenado y bien equilibrado. Equipo mínimo. Equipo mínimo, ¿eh? Luego podéis ampliar y ahora os voy a dar algunos consejos. Grabadoras de audio. Puede ser digital o analógica. Las de cinta de cassette. ¿Qué sucede? La mejor es la digital. Podríamos decir que es más cara, pero incluso a corta distancia es más económica. ¿Por qué? Porque si utilizáis la analógica, es decir, la cinta de cassette, que da muy buenos resultados, la cinta de cassette, siempre tenéis que utilizar cintas de cassette vírgenes, es decir, no reutilizadas. ¿Por qué? Porque la cinta de cassette, sobre todo aquellos que sois más mayores, lo entenderéis. Los nuevos posiblemente no hayáis utilizado nunca una cinta de cassette. Una cinta de cassette puedes grabar encima. Pero hay a veces que cuando grababas encima, a medida que se iba grabando encima, puede ser que quede algo de la pista de audio de la vez anterior. Y por tanto puede parecer que aparezca una psicofonía que a lo mejor es porque se ha sobrepuesto un sonido con lo grabado anteriormente. Por tanto, las cintas de casete se deberían descartar una vez hayamos hecho la grabación. ¿Qué sucede? La grabadora de cinta de cassette es más económica que la digital, o no tanto, según cómo, ¿vale? O según qué equipo. Pero vais a gastar muchas cintas de cassette y las cintas de cassette, aunque las compráis en Amazon o en Alibaba o tal, packs de cintas de cassette, que aún existen y aún se pueden comprar y las podéis comprar económicas, es un gasto enorme y yo me pasaría al digital directamente. Además, si utilizáis cinta de cassette, recomiendo que sean las que eran las llamadas de cromo, que eran, podríamos decir, las que eran de más de calidad. Considero que es un gasto innecesario, pero hay que ir mucho cuidado con eso. El vídeo, también digital o analógico. En el tema de grabar encima, en el vídeo analógico es menos problemas que con la cinta de cassette. Por tanto, podéis reutilizar las cintas. No habría ningún problema. Pero también es más gasto. Ahora actualmente tenéis cámaras que graban en vídeo muy baratas, además incluso en HD. Por tanto, yo me pasaría directamente al analógico. Cámara de fotos. Os puede servir por dos tipos, ¿eh? Aquí podríamos de ir a dos presupuestos. El comprarte un buen equipo, con una serie de filtros, con flash, sin flash, con, yo que sé, una cámara reflex, sería lo ideal. Pero también una cámara digital normal también nos sirve. ¿Por qué? Porque hay una cosa, que lo que yo hablaba de guardar por carpetas y CDs en cada lugar que vayáis, que es el documentar el lugar. El ir a lo mejor de día y hacer fotos del lugar a lo mejor abandonado, de cómo es la casa, de cómo si tiene jardín, de si hay pintadas, si en ese lugar se han hecho rituales. Tener fotos de documentación del lugar. Por tanto, cualquier cámara, incluso con el celular, os basta. Luego, si queréis ya más investigación paranormal, tendríais que ir a cámaras más profesionales, porque podéis controlar la luz, la velocidad, en una cámara de reflex, la velocidad de exposición, todas esas cosas que os pueden servir incluso para detectar algunas cosas. Si dejáis el obturador abierto, lo que se llama obturador abierto, en digital, me parece, no sé si se llama igual, pero bueno, antiguamente la reflex dejabas el obturador abierto, es decir, expuesta la cámara, que fuera quemando, entre comillas, esa película poco a poco, dejabas el obturador más abierto de lo normal para captar ciertas cosas, ¿vale? Una reflex mejor que una chiquita, pero con la chiquita también pueden aparecer, con una de estas compactas que valen muy económicas, también os pueden servir. Ordenador. Es bueno llevar una computadora portátil, porque aparte de poder apuntar ciertas cosas cuando estáis investigando, a la vez le podéis conectar una webcam, por tanto ya tendríais una cámara añadida, y le podéis conectar un micrófono, que aparte tendríais otra entrada de grabación. Es decir, es más económico un micrófono de ordenador que no una grabadora. Por tanto, podríais utilizar por USB
un micrófono y una webcam, que la webcam también es más económica que, podríamos decir, que una cámara de reflex, por descontado. Luego, termómetro digital. Una cosa que considero bastante importante. Además hay de muy económicos. A veces, cuando va a pasar un fenómeno paranormal, ya sea que algo pase por delante de la cámara, una psicofonía, o si tienes éxito, un caso de poltergeist, de algún movimiento de objetos o algo que cae, hay una pequeña pero importante bajada de temperatura. Y por tanto, si hablamos que la temperatura ambiente es energía, quiere decir que ese fenómeno paranormal, para que se manifieste, absorbe energía del ambiente. Si tenemos un termómetro digital, podemos ver en tiempo real, que ha habido una bajada de 1-2 grados en un momento determinado. Por tanto, apuntaríamos en qué minuto, en qué hora de la investigación ha sucedido y nos centraremos en investigar nuestras grabadoras, nuestras cámaras, sobre todo en ese minuto exacto que pasó eso. ¿Qué sucede con los termómetros digitales? Ahora hay termómetros, incluso que van por Bluetooth, y son económicos, o que van con cable. Te dejo aquí una imagen, ¿vale? Este me parece que tiene 1 metro de largo, sería muy corto, pero de ahí está vosotros de alargar los metros que queráis, y por tanto podéis tener una lectura de ese termómetro estando a lo mejor en una sala, que deberíais tener también, que si es una casa muy grande, una casa abandonada, incluso de varias plantas, deberíais tener una de las habitaciones, ser como si dijéramos la logística, donde tengáis el ordenador, donde podáis analizarlo todo y luego tener todos los equipos grabando en otros lugares. ¿Por qué? Porque quieras o no, si tú pones una grabadora en la misma sala donde tú estás, posiblemente tu mismo ruido, si toses y todo eso se va a grabar y ahí va a haber problemas en el registro. Por tanto, hay que intentar que todos los equipos estén lejos de nosotros. Importante, si alguien, por ejemplo, tose, apuntad en qué minuto ha tosido. Porque luego a lo mejor cuando analicéis la grabadora va a haber un sonido que a lo mejor, como está un poco lejos, os puede dar la interpretación de una psicofonía cuando no lo es. Todas las cosas se tienen que apuntar, importante. Hay termómetros, como he dicho, por Bluetooth, económicos y sobre todo por cables. Hay algunos que van por USB. Por tanto, simplemente es alargar el cable, metros de cable, y tenéis el termómetro que lo estáis analizando de lo que está pasando a lo mejor a 3 habitaciones más para allá. Importante eso. Detectores de presencia. Que tú me dirás, estos que normalmente cuando entras en un local hace el pipi, 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 ya sabéis cómo son esos detectores, o cuando pasas por la calle se ilumina la calle porque hay un detector de presencia que cuando detecta un movimiento, es un movimiento, se activa una alarma, se activa una luz o lo que tú quieras conectarle a ese detector de presencia. ¿Por qué es importante el detector de presencia? Si dices, si los fantasmas, en teoría, si son sutiles, un detector de presencia no lo va a detectar. Pero tenéis que pensar que en un lugar abandonado pueden haber gatos, pueden haber ratas, puede haber cualquier cosa que luego cuando nosotros analicemos, no el vídeo, porque en el vídeo a lo mejor sí que lo vemos, pero analicemos la grabadora, pueden haber sonidos de un gato pasando y nos parezca a nosotros una psicofonía. Si hay un detector de presencia, nos daremos cuenta que en esa habitación ha habido un movimiento de algún objeto o un movimiento de algún animal, como por ejemplo un gato. Cuando el detector de presencia nos marque, volveremos a apuntar en la libreta en qué minuto ha pasado que se ha activado el detector de presencia. Cuidado muchas veces y llevad baterías. Hay lugares que por energía o por lo que sea se descargan las baterías. Las cámaras de foto no funcionan. Mirad, en la grabación esta que os estoy poniendo, pasó una cosa muy extraña. Que yo ponía la grabadora digital en un lugar determinado y automáticamente ese lugar, mi grabadora se ponía en pausa. Y al momento la cambiaba porque hicimos la comprobación, él te va a decir que es un fallo de la grabadora, es un fallo técnico. No, lo ponías en cualquier lado y grababa. Lo ponía en un lugar determinado y se ponía automáticamente en pausa. Misterios, no tenía explicación.
comprobad siempre las baterías, porque hay a veces que a nivel energético o por lo que sea, llevad baterías o pilas de sobra, porque posiblemente os pase alguna vez que en algún lugar lleguéis con todo el equipo. A lo mejor habéis hecho muchos kilómetros en auto y llegáis y no podéis grabar porque por algo se han descargado las baterías. Llevad siempre baterías de sobras. Y bueno, estos serían mis consejos. Seguro que tú también, si has hecho investigación, ya he dicho que sería el equipo mínimo, he dado algunos consejos por encima, pero podías poner en la descripción, si tú eres investigador de los fenómenos paranormales, cuál es el equipo que llevas, cuáles son tus experiencias. Quien te ha hablado, Pedro Poc, y nos vemos en próximos vídeos y además no te olvides de darle like, que el like es gratuito. Nos vemos.